Bien, esto es sobre la clase virtual, la primera clase virtual de Excel. El objetivo es ver fórmulas básicas, trabajar con operadores aritméticos más que nada, y trabajar con referencia de celdas, con direcciones de celda y poner nombres también a las celdas. Y vamos a ver también las primeras funciones, funciones básicas de Excel, algo de estadística, algo de funciones matemáticas y de fecha. Bien, y el objetivo es pues trabajar con poniendo nombres a una celda o a un rango que hace que todo sea más simple cuando trabajamos con datos de diferentes hojas. Bien, entonces empezamos. Lo primero que tenemos que ver, como para empezar a ver fórmulas, vamos a trabajar con operadores aritméticos. Entonces tenemos acá el símbolo más en el teclado. El carácter más lo voy a usar cuando yo quiero hacer una suma. El guión, ¿no? Cuando quiero cambiar el signo de un valor o cuando quiero restar. El asterisco para hacer la multiplicación, ¿no? Cuando quiero hacer una multiplicación. Y el slash o la barra oblicua cuando quiero hacer una división, por ejemplo 3 entre 3. Y el porcentaje, tenemos acá el porcentaje, cuando quiero indicar un porcentaje, ¿no? Cuando quiero decir lo que es un tanto por ciento. Por ejemplo, yo quiero decir 20%, lo pongo así, 20%. O si no, lo pongo 0.2. 0.2 es 20%. Pero si no estoy acostumbrado a trabajar con porcentajes, entonces lo digito tal y cual lo escucho, ¿no? Por decir 0.7%, 0.7 y le aumento el porcentaje. El porcentaje es el equivalente a 1 entre 100. El circunflejo sale con al 94, ¿no? Así como la arroba sale con al 64. Entonces es para cuando quiero hacer las exponenciaciones. Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado, ¿no? Son los operadores aritméticos, que esto lo tienen ustedes ahí en el Trilce, este PDF. Y tenemos también operadores de comparación, que lo vamos a usar para hacer expresiones lógicas, ¿no? Tenemos el signo igual, y toda expresión lógica siempre devuelve pues verdadero o falso. Igual cuando quiero indicar que es igual a algo, menor que o mayor que, ¿no? Uso los mismos símbolos de matemática, el igual, ¿no? El mayor, el menor que, menor a. Pero cuando quiero indicar mayor o igual que, aquí en Excel hay que usar dos caracteres, ¿sí? El mayor y el carácter igual. Y para indicar si es menor o igual a algo o menor o igual que, igual vamos a usar dos caracteres, el símbolo menor y el signo igual. Y cuando quiero decirle diferente de, diferente a, voy a usar el menor y el símbolo mayor, ¿no? Cuando quiero indicar si algo es diferente de algo. Entonces cuando quiero crear expresiones lógicas voy a usar estos caracteres de comparación. Tenemos los operadores, bueno, hay un operador de texto que es el ampersand, ¿no? Que está arriba del 6 en el teclado. Se utiliza para unir valores de tipo texto. Bien, entonces el ampersand es para unir valores de tipo texto. Y tenemos los operadores de referencia. Tenemos los dos puntos, es para hacer referencia a un rango de celdas. La coma o punto y coma para separar argumentos en una función, ya vamos a ver cuando empecemos funciones. Y el espacio para hacer referencias a la intersección de dos rangos diferentes, ¿no? El que más se usa es esto, los dos puntos. O la coma, punto y coma cuando estamos trabajando en funciones. Bien, entonces ahí están los operadores, ¿sí? Pero sobre todo vamos a ver los operadores aritméticos en esta unidad, en esta sesión. A ver, entonces si trabajan bien con las precedencias no va a haber problema. Pero si no, aquí les he puesto, ¿no? El orden de peso de los operadores. Por ejemplo, los dos puntos pesa más que el espacio o el punto y coma. El guión pesa más, claro, pues si se trata de negación, pesa más que el porcentaje. El porcentaje pesa más que la exponenciación. Y la exponenciación pesa más que la multiplicación y la división, ¿no? Entonces, si yo tengo de repente algo haciendo una operación igual 5 por 5 elevado al cuadrado, primero se hará la exponenciación y después se multiplicará, porque la exponenciación pesa más que la multiplicación y la división. Igual, la multiplicación o la división pesa más que la suma o la resta.
Como en matemáticas se opera de izquierda a derecha, pues, ¿sí? Pero si están en un mismo grupo varios operadores, entonces entra ahí la precedencia, ¿no? O la prioridad de operadores. ¿Quién pesa más? ¿Se realizará primero o se operará primero? Entonces acá están los operadores aritméticos y luego viene el operador de texto. Y más abajo están los operadores de comparación, tienen menos peso. O sea, si yo encuentro operadores como suma, resta, multiplicación, mayor, menor, igual, primero se harán estos operadores y al final se realizarán estos operadores porque tienen menos peso. Pero si quieres que ciertos operadores se operen primero, entonces ponle entre paréntesis. A ver, vamos a ver aquí abajo, miren. ¿Cuánto es? Esta es una fórmula, ¿ya? Las fórmulas empiezan con el signo igual, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 5 más 2 por 3? Esto es, primero, pesa más, se opera de izquierda a derecha, pero pesa más el producto. Sería 2 por 3, 6 más 5, 11. La respuesta es 11. Pero yo lo que quería hacer era esto. Yo lo que quería es, primero, 5 más 2, 7. Y ese 3 multiplicarlo por, o a ese 7 multiplicarlo por 3. Entonces, si quieres hacer eso, entonces tendrías que hacer esto, ponerlo entre paréntesis. Bien, entonces de tal forma que se opera de izquierda a derecha. Bueno, pero la multiplicación pesa más, sí, pero ahí tengo paréntesis, ¿no? Entonces primero se realiza lo que está dentro del paréntesis y después todo lo que está fuera del paréntesis. Entonces primero será 5 más 2, 7 por 3, 21. Entonces acá sí devuelve 21. Bien. Entonces si quiero que ciertos operadores se operen primero, lo puedo poner entre paréntesis. Bien. A ver, por ejemplo aquí, ¿a qué es igual x? Si yo hago esto en Excel las fórmulas empiezan con igual, pues. Entonces acá en Excel sería así. Pongo 4, ¿no? Más, en Excel lo pongo más, 8. Y yo sé que este 8 va a multiplicar a todo lo que está dentro de la llave, pero Excel, tengo que ponerlo en Excel por el asterisco para que multiplique. Y en Excel todo es paréntesis, en vez de llave, paréntesis. Corchete, si ven acá abajo, paréntesis. Paréntesis, paréntesis, todo es paréntesis. No hay corchete, no hay llave, todo es paréntesis. Y en Excel, ¿quién se realiza primero? El paréntesis más interno. A ver, continuamos. 5 más 2, y este 2 multiplica lo que está dentro del corchete, pero hay que ponerlo. Si no, Excel no sabría qué hacer. ¿Ya? 3, ahí está, más 2 al cubo, pero aquí en Excel 2 al cubo es de esta forma, ¿no? El circunflejo al 94. Y esta potencia elevado va a multiplicar, hay que poner lo que va a multiplicar, a todo lo que está dentro del paréntesis. 8 entre 2, en Excel 8 entre 2 sería 8 slash 2 más 5. Cierro paréntesis, más 10, cierro paréntesis, menos 5 más 2 y cierro paréntesis. Porque acá todo es paréntesis. Le das Enter y tienes el resultado. Por ejemplo, mira, voy a copiarlo. Control C. Y me voy a ir a una hoja de Excel. Por así, por acá. F2 y lo voy a pegar. Ahí está. Enter. Ah, bueno, me sale un error porque lo que pasa es que ese es un texto en PowerPoint. Y mira, es un menos muy largo. No, eso no es. Eso lo ha creado el PowerPoint. Menos Ether. Ahí está la respuesta. Bien, entonces X es igual a 1380. Bien, entonces las fórmulas empiezan con el signo igual, ¿no? Que vamos a empezar a ver. Bien, esto es como una introducción. Más que nada, ¿no? Si es que tengo que hacer esto, yo en Excel tengo que indicarlo todo. Si no, Excel no sabría qué hacer. Si yo lo pongo 8, paréntesis 5, Excel te va a devolver error porque no sabe qué hacer. Bien, entonces hay que ponerlo que tiene que multiplicar. Hay que indicarlo todo, detallado. Ahora sí, vamos a, para empezar a trabajar, ¿no? Se supone que ustedes de Trilce, de la sesión 3, tienen que haber descargado y descomprimido sesión 0304, y de esa sesión 0304 abrir el archivo 03.1 fórmulas y operadores. Bien, es este archivo, ¿no? Entonces continuamos con la semana 1, pero de la clase virtual. Fórmulas y operadores vamos a ver. Bien, continuamos. Pero antes de ver algo de fórmula,
¿no? Que ya aquí vimos una fórmula con operadores aritméticos por acá arriba. Antes voy a hacer esto, voy a llevarlo esto arriba para tenerlo siempre a la mano. Ahí está. Entonces aquí tenemos, ¿no?, la primera fórmula. Pero antes de ver las fórmulas, este resultado es un dato numérico. Excel trabaja en forma general con tres tipos de datos, ¿sí? ¿Qué datos hay? Dato tipo texto, numérico y lógico. Este es un resultado de la fórmula, un dato numérico. Un texto son pues estos textos que están acá, que los tengo como encabezados, van a ser, o por ejemplo lo pongo UCB, es un texto, o le pongo de repente 4 más 5, es un texto. Un número debe estar formado por dígitos numéricos o por un formato de fecha y hora. Este es un formato de fecha, y un formato de hora puede ser las 11 y 06 de la mañana. Bien, los valores numéricos, voy a poner un poquito más grande, los valores numéricos se alinean a la derecha de la celda o de la columna. En cambio, los valores de tipo texto se alinean a la izquierda. Y los valores lógicos, bueno, existe solo dos valores lógicos, los que son el verdadero y falso. Los textos se alinean a la izquierda sin necesidad de alinear horizontalmente. Mira, acá no está alineado, ¿no? No se nota que esto está alineado, no está activo, a no ser que yo le dé a clic, ahora sí está activo a la izquierda. Se nota que está activo a izquierda, pero si quiero desactivarlo, lo doy clic, ya lo desactivé. Pero puedo alinearlo a la derecha, ¿ves? Quiero desactivarlo, le doy clic y se desactiva. Entonces, si yo no le he aplicado ninguna alineación y se ha ido a la izquierda, es texto. Si no le he aplicado ninguna alineación, mira, y se ha alineado a la derecha, significa que es un valor numérico. Significa que la fecha y la hora se pueden operar, se puede sumar, se puede restar, ¿sí?, se puede dividir. Y los valores lógicos, como ven, tampoco está alineado a la izquierda, no se nota. Entonces, si automáticamente se centra sin ponerle ninguna alineación o sin estar activo ninguna alineación horizontal, si se centra es un valor lógico. Y las fórmulas pues hacen eso, me devuelven un valor, un dato de tipo texto, numérico o lógico. Entonces miren, por ejemplo, aquí vamos a hacer algunas fórmulas. 4 más 5. Enter. Inició con igual. Como inició con igual, es una fórmula. Bien. 4 más 5 es 9. Entonces, y acá 4 más 5, ¿por qué no devolvió 9? Es que no inició con igual, pues, ¿no? Entonces, y como no son puros dígitos numéricos, si no lo hubiera tomado como número, el símbolo más ya no es un dígito numérico, entonces lo toma como texto. Bien, entonces se hizo esto, 4 más 5. Bien, ahora, un dato de tipo texto puede ser por decir igual. Estos son constantes, ya vamos a ver, y una constante de texto que está dentro de una fórmula va con comillas. Por ejemplo, tipo, espacio, cierro comillas, y lo voy a unir con el valor que está en la celda C7. ¿Qué hay en C7? Texto. Enter. Entonces dice tipo texto, ¿no? Entonces esto es lo que se ha hecho. Ahora, y si yo digo de repente cuánto es 2 más 8 mayor que 4 más, o por ya, 4 por 5, ¿no? Entonces, como vimos, los pesos están en un mismo nivel todos, entonces es un mismo grupo. El que pesa más son los operadores aritméticos, ¿sí o no? Entonces, 4 por 5, 20. 2 más 8, 10. 10 es mayor que 20. ¿Verdadero o falso? No, 10 no es mayor que 20. Enter, por eso es que me sale falso. Bien, entonces ahí está, qué es lo que se ha hecho. Entonces tengo tres fórmulas. Las fórmulas empiezan con igual, ¿sí? Le damos F2 y me muestra la fórmula. Estoy sumando dos constantes, dos números, 4 más 5. Y acá abajo estoy usando una constante de tipo texto. Y lo voy a unir con el contenido que hay en C7. Acá estoy dando referencia a una celda.
Entonces estoy poniendo la referencia de C7. ¿Quién es C7? El C7 es azul. Y acá ustedes los ven en el lado izquierdo que está de color azul. Es esa celda. Entonces estoy usando acá una constante de tipo texto y una referencia de celda. Y aquí abajo, pues estoy combinando operadores aritméticos con comparación. Primero pesan más los de aritméticos y al final se hace la comparación. Por eso primero se multiplica, se suma y después pues se verifica, ¿no? Si 10 es mayor que 20, entonces si es verdad, te devolvía verdadero, pero en este caso es falso. Bien, entonces una fórmula te puede devolver un número, un texto o un valor lógico. Continuamos. Antes de empezar a ver algo de fórmula, miren, estos son números que yo he puesto y esos números se le ha copiado varias veces. Y acá arriba en el encabezado dice qué formato le vas a dar. Como Excel trabaja con números, mira qué pasa acá abajo, no se ve numeral. Entonces hay que cambiar siempre el ancho. Pues ahora sí ya se ve el número. Cuando un número no alcanza en el ancho de una columna, se ve con ese símbolo. Se trata de esto, de que acá dice número, selecciono este rango y acá está formato numérico. Claro, acá está formato relleno, texto, alineación. Y por acá sigue formatos todavía, pero en este caso solo formato de número. Y acá vamos a ponerle, quiero que se vea como un número. Siempre se va a ver con dos decimales, a diferencia que aquí hay algunos que no se ven con decimales. Moneda, selecciono y le doy formato de moneda. Y contabilidad, igual lo selecciono y le doy formato de contabilidad. Fecha, fecha corta, ahí se selecciono y le doy el formato de fecha corta. O sea, ese mismo número que le he copiado se está viendo de diferentes formas. Mira, voy a ir a esta otra hoja y ya está, ya se le ha aplicado, ¿no? La fecha corta, la fecha larga, claro, en la fecha larga te sale día, mes, año. Hora, se ha aplicado hora. Mira, por más ancho que ponga siempre sale ese numeral. Es que lo que pasa es que ese número que quiero aplicarlo como hora, como fecha, no se puede representar en fecha ese número. Por eso es que sale así. Por más ancho que lo ponga seguirá siendo numeral. Porcentaje, ¿no? Un mismo número lo puedes ver en forma porcentual. Mira, 50% es igual que un medio, ¿no? Que 0.5. O si es hora, bueno, sería el mediodía, ¿sí? O 0.5. Entonces un mismo número se puede ver de diferentes formas, como ustedes están viendo acá. Entonces, ¿eso qué significa? Hasta, por ejemplo, lo puede ver en forma de fracción. Mira, ¿no? 0.5 es igual que un medio, o 25% es un cuarto. O lo puedes ver en notación científica, es el mismo número. O que se ve en forma de texto, ¿no? Claro, acá está texto. Entonces es el número, pero se alinea a la izquierda. Pareciera que fuera un texto, pero en realidad es un número. Es solamente formato, se va a ver como texto, pero en realidad es un número. Hasta se puede poner colores. Si es negativo, rojo, por decir. Si es 0, verde o cualquier otro color. Y si es positivo, azul. Hasta se pueden poner colores. Bien, claro, si yo de repente por acá lo pongo, mira, menos 5, se puso rojo. Le pongo un número que no es negativo, azul. Bueno, se puede hacer hasta eso. Pero por ahora nos interesa esto más que nada. Estos que están aquí. Si quieres más formato, te vas a personalizado, más formato, y por cada uno le puedes aplicar algo más todavía. Ahora, cuando estoy haciendo una fórmula, doy enter y estoy esperando un número, y en vez que me devuelva un número, me puede devolver una fecha, ¿no? Un porcentaje, de repente notación científica, y yo estoy esperando un número. Bueno, si yo estoy esperando un número, por decir aquí, mira, estoy esperando un número 31 y me devuelve 31 de enero de... O estoy esperando 1, ¿no? O perdón, 32 y me devuelve esta fecha. Entonces yo voy acá a formato de número, le digo general. ¿Qué hace general? Si es un número, lo va a alinear a la derecha. Si es un texto, lo alinea a la izquierda. Si es necesario, lo pone decimales. Si no, no. En este caso no fue necesario decimales. Pero si yo estaba esperando una fecha de la fórmula y me devolvió un número, bueno, vas a formato numérico y le puedes decir, no, lo quiero en notación científica. Ahí está. No, lo quiero en fecha. Fecha corta o fecha larga. Entonces, cuando usemos diferentes tipos de datos y yo voy a dar enter en una fórmula, el resultado me puede devolver en uno de esos tipos, ¿no? En fecha, en hora, en fracción. Y si yo estaba esperando un número, bueno, vienes y le pones general nomás. ¿Sí? Bien, entonces, esto de acá es para que vean que un número se puede ver de diferentes formas. Por ejemplo, el 1
en fecha viene a ser el 1 de enero de 1900. Lo que pasa es que Excel trabaja desde el 1 de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre del año 9999. Otra fecha superior para Excel no existe, o una fecha menor a esta no existe. ¿Qué significa el 1 de enero de 1900 para Excel? Significa que es el primer día de existencia para Excel. El día 2 será el 2 de enero de 1900. El día 30 sería la fecha 30 de enero. El día 31 es el siguiente día. El día 32 es el siguiente día, el 31 de enero de 1900, sería el 1 de febrero de 1900. El día 33, el 2 de febrero. Y así, 367 sería el 1 de enero de 1901. 40.000 en fecha sería el 6 de julio del 2009. ¿Qué significa este 40.000? Significa que desde el 1 de enero de 1900 hasta el 6 de julio del 2009 transcurrieron 40.000 días. Excel internamente estas fechas lo trabaja así con números. Son días transcurridos de esta fecha a la fecha que tú querías. Y este es el último número o el máximo número que puedo representar en fecha, pues es 2.958.465 que te da el 31 de diciembre del año 9999, ¿no? Que se puede mostrar en un formato de esta fecha. Y este es el siguiente número. O sea, el siguiente número sería el siguiente día. ¿Y quién es el siguiente día? El 1 de enero del 10.000. Pero 10.000 trabaja con 5 dígitos. Y Excel el año trabaja solo con 4. Por eso es que máximo se puede representar a esta fecha. Por eso es que esto de acá no se pudo representar en fecha. Por más ancho que lo pongas, siempre saldrá el numeral, ¿no? Porque este número no se puede mostrar en forma de fecha corta, ni en forma de fecha larga. ¿Bien? Entonces los números, las fechas son números, ¿no? La hora también son números. Claro, lo que pasa es que la fecha es la parte entera del número y la hora es la parte decimal. Por ejemplo, yo tengo acá decimales. 0.25, que viene a ser un cuarto, ¿no? Es la cuarta parte de un día, que viene a ser las 6 de la mañana. 0.5 es la mitad, ¿no? Entonces, mediodía, las 12. Y 0.75, porque esto era 0.75, viene a ser 3/4 partes de un día. Entonces las 6 de la tarde, 18 horas. Bien, entonces la parte decimal es el tiempo y la parte entera de un número es la fecha. Entonces no puedo trabajar con fechas históricas menores al 1 de enero de 1900. No permite aquí Excel. Bien, entonces habiendo visto ya qué tipo de datos tenemos, un número se puede ver de diferentes formas, y si no lo quiero verlo como fecha, quiero verlo como número, bueno, yo vengo y lo pongo general, ¿no? Control Z. Ahora sí, vamos a empezar con las fórmulas. Voy a ocultar la ficha. Bien, las fórmulas generalmente inician, o en forma general inician con el signo igual. Pueden empezar también cuando tú haces una fórmula con el operador más, menos, pero en forma general debes iniciar con el signo igual, ¿sí? Yo tengo acá dos números, mira, en la celda A1 tengo 10, en la celda B1 tengo 20, y quiero sumar esos dos valores. Entonces puedo hacer, una de las fórmulas puede ser esta, 10 más 20, claro, inicia con el igual, y das enter y te da el resultado. O puedes decirle igual, el 10, ¿en qué celda está? Está en la celda A1. Y el 20 está en la celda B1. Entonces puede decirle igual 10 más 20 o igual el contenido de A1, que es 10, más el contenido de B1, que es 20. De esta primera forma estoy usando constantes, ¿no? 10 y 20 viene a ser una constante numérica. Y si fuera una constante de texto va con comillas, en el ejemplo que vimos aquí, ¿no? Tipo, espacio es una constante de texto, va con comillas, en cambio los números no van. Bueno, y el otro ya estoy haciendo referencia a celdas, estoy haciendo referencia al contenido de la celda 1 y estoy haciendo referencia al contenido de la celda B1. La diferencia está en que este es una constante es un valor que nunca cambia, ¿no? En cambio, esta fórmula depende del contenido de A1 y de B1. Si en algún momento llega a cambiar el valor de cualquiera de estas dos celdas, la fórmula se vuelve a recalcular,
¿sí? A ver, vamos a probarlo. Vámonos a operadores. Por ejemplo, acá tengo 100 y 20. Vamos a operar. Le digo igual 10. Ah, no, era 100, ¿no? Ya. Igual 100 más 20. 120. Pero lo voy a dejar como estaba al comienzo, 10. Y sigue 120. No cambio. ¿Qué tengo que hacer? Venir, darle clic, F2, borrar un 0 y recién se cambió el resultado. A diferencia si yo aplico referencia de esos valores. ¿En qué celda están esos valores? Le digo igual a A1 más, y si lo tengo a la vista de la celda lo puedo dar clic en vez de digitar, por ejemplo, más B1, pero B1 lo tengo a la lista, le doy clic, ¿no? Y no lo digité, enter, ya está. Entonces tengo dos fórmulas, ¿sí? Y estas dos fórmulas, bueno, uno está con, como dice acá, constantes, y el otro está con dirección de celda. Hay que tratar de usar siempre direcciones de celda, hay que hacer referencia a celdas, ¿sí? Porque cuando yo trabajo con referencia a celdas puedo crear un modelo de negocio en Excel, y como todo está con direcciones de celda, cambia un valor y todo se recalcula, ¿no? Puedo empezar a jugar con los valores hasta encontrar de repente lo que yo deseo de un modelo de negocio. Bueno, a ver, ¿qué pasa si de repente en vez de 10 aquí es 50? Enter. Y este resultado no cambió. ¿Por qué? Porque sigue 10 más 20. En cambio el de abajo cambió a 70, ¿no? Porque 50 más 20 es 70. Claro, porque dice igual el contenido de A1. ¿Y cuánto hay en A1? 50 más el contenido de B1. ¿Cuánto hay en B1? 20. Entonces 50 más 20. Entonces, como les decía, si en algún momento el contenido de cualquiera de estas celdas cambia, la fórmula se recalcula. Por ejemplo, en vez de 20, 10. Enter, y cambió el resultado. ¿Bien? Entonces, la idea es tratar de usar siempre referencia de celdas, ¿sí? En vez de usar constante. Si no queda otra, ya pues usó constante, pues, ¿no? Ahora, no significa que este de arriba está mala, sino que si solamente quiero hacer un cálculo, lo puedo hacer así, ¿no? Pero ya vamos a ver, esto es cuando yo tengo bastantes datos a una sola vez, y vamos a suponer que son, tengo que hacer en 1000 filas la fórmula a una vez, y ya estaría hecho para las 1000 filas si lo trabajo con referencias. Bien, voy a dejarlo acá 10 y 20 para que quede el ejemplo original. Por ejemplo, vamos por aquí abajo. Mira, voy a bajar un poco más abajo y voy a poner un poquito más grande. Ahí, ya está. Un poquito a la derecha. Ahí está. Entonces dice ingreso bruto. Tengo unidades vendidas, cuántas unidades he vendido de un cierto producto y cuánto es el precio unitario, 10. Entonces, ¿qué se ha hecho acá? 100 por 10. ¿Cuánto es? 1000. Pero la idea es, lo que está acá a la derecha está aquí a la izquierda. La idea es, en vez de poner 100 por 10, es igual. ¿Dónde está el 100? Bueno, estamos trabajando ahorita con estos valores de acá a la izquierda. Está en la celda de 12 por el 10 que está en la celda de 13. Entonces le he dado clic, no lo he digitado. Si quieres lo digitas. Enter, y tengo el mismo resultado, ¿no? Tengo el mismo resultado. Bien, lo voy a alinear ahí a la derecha. Voy a ponerlo esto acá arriba. Ahí está. Igual aquí abajo, pero yo no le voy a hacer la constante ya. De frente voy a poner acá fecha actual. Bueno, voy a poner acá sí constante, ¿no? Bueno, ahorita yo lo estoy haciendo esto el día 18 de abril, que es Jueves Santo. No, sí, Jueves Santo, ¿no? 18 del 2019. Vamos a suponer que el cumpleaños el 28 de julio del 2019, o sea, en este año cumple el 28. ¿Cuántos días faltan para su cumpleaños? Acuérdense que las fechas son números. Voy a restar. Esta fecha superior sería un número superior. La fecha que está en D20 menos la fecha que está en D19. Enter, y me dice que falta 101 días. ¿Sí? Falta 101 días para que sea el día de mi cumpleaños, ¿no? En este año. Claro, pero si yo cumplí años ya el 28 de enero, entonces me dice menos 80, ya pasó 80 días. Pues voy a dejarlo con 28 de julio. ¿Ya? Ahora mira, yo estos valores lo voy a copiar, y cuando pego, lo puedo pegar. Si lo pego así, pega con los formatos. No, yo quiero 1, 2, 3, fíjate. Mira, cuando yo voy a dar copio, y acá lo voy a pegar,
Le voy a pegar 1, 2, 3. Solo copia los valores. Mira, esta fecha son estos valores, pues. ¿No me crees? Mira. Inicio, fecha. Ahí está. Pero le digo general. Y de repente ahora sí, si yo resto, igual, este valor que está aquí, menos el valor que está acá arriba, ¿no? Entonces ahora sí, de repente, la diferencia es 101 días porque son números. Pero las fechas son números, pues ya lo vimos nosotros por acá, que un número se puede ver de diferentes formas, ¿no? Un número se puede ver de diferentes formas, en número, en fecha. Mira este número. Bien. Ya, entonces puedo restar fechas. O las horas también puedo sumar, restar. Mira, por ejemplo, acá dice hora de entrada. ¿A qué hora ingresa a trabajar? A las 8. ¿A qué horas sale refrigerio? Al mediodía. ¿A qué hora ingresa de su refrigerio? A la 1. ¿Y a qué hora sale de su jornada laboral? A las 5. Y esto está acá. Se está restando, ¿no? Hora de refrigerio, que es de 27, que es mediodía, menos a la hora que ingresa. Esto me da 4 horas. Más a qué hora sale de su jornada laboral, a las 17 horas, menos a qué hora ingresa de su refrigerio, a las 13. Entonces estoy haciendo lo que ustedes ven acá abajo, ¿no? Estoy restando 12 menos 8 más 17 menos 13 horas y me da 8. Entonces es hora. Las horas se alinean a la derecha, es un número. Puedo hacer operaciones aritméticas y me dice que trabaja 8 horas. Bien, entonces ya yo puedo tener un número, está formado por dígitos numéricos o también por un formato de fecha o de hora. Y hay varios formatos de fecha y de hora, pues, ¿no? Si yo pongo acá, por ejemplo, bueno, acá me dice fecha, hora, pero si me voy a más formato, y cuando yo digo hora, mira, hay varios formatos de hora. O cuando digo número, aparte le puedo decir cuántos decimales, separador de miles, los negativos que se vean color rojo o con el menos y guión rojo, o sea, puedo hacer más cosas si yo ingreso a personalizado. Nada más que aquí están los que están a la vista, ¿no? Los formatos generales, ¿sí? De fecha, de hora, de porcentaje. Pero si entro a más formato, de cada uno de ellos puedo aplicarle algo adicional. Bien, entonces ahí está, hemos hecho nuestras primeras fórmulas con operadores, ya sea con números, con fecha, con horas. Bien. A ver, entonces vamos ahora sí a hacer aquí ya operaciones con celdas relativas y con celdas constantes. ¿Qué es una celda relativa? Es cuando yo le indico, pues, por ejemplo acá, ¿no? A1 es una celda relativa, B1 es una celda relativa. Es cuando hago referencia a celdas. Entonces, cuando yo hago referencia a celdas en una fórmula, puede ser relativa, puede ser absoluta, puede ser mixta. Vamos a ver. A ver, empezamos con constantes, ¿no? Relativo y constante. Ya sé que es una constante, es un valor que nunca cambia. Entonces, mire, se trata de esto. Yo tengo, vamos a suponer que esta es una lista de las ventas de laptop de una tienda que vende laptop de un cierto periodo. Puede ser una semana, un mes, no sé, pero es de un periodo. Ya, entonces, de la primera marca vendió 49 unidades y este es el precio unitario sin incluir IGB. Y es precio único, o sea, no hay rebaja, no hay nada. Entonces es al precio que se vende. Si lo lleva, sí o sí, lo lleva a este precio. Bien, entonces, ¿cuánto sería el subtotal? El subtotal sería cuántas unidades vendí por lo que cuesta cada unidad. Claro, y después ya saco el impuesto, ¿no? Entonces acá sería igual 49 por 3000. Y abajo sería 57 por 1000, 32 por 1400. Pero ¿qué pasa si son, no sé, 100 filas, 200 filas? Me voy a demorar. Acuérdense que hay que tratar de usar en lo mínimo constantes. Si no se puede, bueno, ya usamos pues constante. En este caso el 49, ¿qué celda es? El 49 es la celda C6. Y el 300, no, no es 300, era 3000. El 3000, ¿qué celda es? Era la celda D6. Puede ser que acá abajo haya otro 3000. No, no es el 3000 de D7, es el 3000 de D6, porque tengo que multiplicar estos dos valores que están en la misma fila, ¿no? C6 por D6 es la misma fila. Entonces le doy Enter y tengo resultado. Otra vez, voy a multiplicar 57 que está en la celda C7 por asterisco, ¿no? Por el contenido de D7 que es 1000 y me da 57.000. Uno más, 32 que es la celda C8 por
1400, que es la celda de 8. Enter. Entonces voy a ir para que se vean las fórmulas, mostrar fórmulas. Aquí está lo que se ha hecho. Dice, está multiplicando el contenido de la celda azul por el contenido de la celda roja. Acá está la celda azul por rojo. Abajo, la celda azul por el rojo. Si ustedes se dan cuenta, es la misma fórmula para todos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es dos celdas que están a la izquierda, dos celdas a la izquierda, por una celda a la izquierda. Y lo mismo es acá abajo. Dos celdas que están a la izquierda, 2, por una celda a la izquierda. Entonces, como es la misma fórmula para todos, basta con hacer uno. Mira, si quiero lo borro, doy un clic y arrastro. Le doy clic aquí, el azul por el rojo. Ahí está, le doy clic al último, el azul por el rojo. Entonces, cuando trabajo con direcciones de celda, basta con hacer uno de repente y ya está para todo, porque es la misma fórmula, pues. Lo único que está cambiando es una fila. Bien, estas celdas C6 y D6 son celdas relativas. ¿Qué es una celda relativa? Una celda relativa es una celda que está dentro de una fórmula y al copiar la fórmula a otra celda cambia su dirección automáticamente. Como yo he copiado a una fila superior, aumentó una fila de una fila. Y las columnas son las letras, pues D, E, F, ¿no? A, B, C. Entonces, pero si copio a una columna diferente, va a cambiar las columnas. Mira, C, D, E, F, G, H y así irá. El que era D, acá pasó a ser E, F, G. Cuando copio a una fila diferente, cambia las filas, 7, 8, 9, 10. Cuando copio una columna diferente, cambia las columnas. Esa es una celda relativa. Es aquella celda que está dentro de una fórmula y al copiar la fórmula a otra celda, cambia su dirección, dependiendo a qué celda hayas copiado. Por ejemplo, clic derecho, copiar, y lo voy a pegar por aquí. Pegar. Bien, entonces aquí era C6 por D6, aquí es F20 por G20. Es que he copiado a una fila diferente y a una columna diferente. Cambiaron tanto la columna como la fila. Control Z, eso es una celda relativa. Y me conviene que sea relativo porque yo cuando copio hacia abajo quiero que vaya cambiando, ¿no?, las direcciones de las filas 7, 8, 9, 10. Eso es una celda relativa. ¿Ven lo importante de trabajar con referencia de celdas? Acá bastó con hacer uno, hicieran 200, 300 o 1000 y ya estaban los 1000. El impuesto es el 18% del subtotal, entonces sería acá. Acá sí voy a usar una constante. ¿Ya? Aquí sí voy a usar una constante porque no tengo el 18% en una celda. Aquí está IGB 18%, o sea, no está solo 18%. Entonces voy a poner acá 0.18 de el valor que está a la izquierda, ¿no?, porque el subtotal está a la izquierda. Y el siguiente, ¿cómo sería? 0.7. No, el siguiente sería 0.18 de ¿quién? Del E7. Porque lo que está a la izquierda es E7, más abajo E8, E9, 10. Entonces está bien esto que sea E6, va a cambiar E7, 8, 9, 10. Enter. Y cuando copie hacia abajo, como 0.18 es una constante, no cambia, pues una constante. No cambia. Permanece constante ahí. Pero como dije, él trata de usar siempre referencia a celdas, pero en este caso pues no había otra que usar constante, porque no hay una celda que me diga que el impuesto es 18%, esté a solo el 18%. Bien, entonces ya tengo ejemplo con celdas relativas y constantes. En esta fórmula he usado una constante y una celda relativa y estaba bien porque me iba a funcionar. Esto significa automatizar. Hago uno y ya está para todos. He automatizado la fórmula, hago uno y ya está para todos. Ya para qué volver a hacer las demás fórmulas, ya de eso se encarga Excel. Solo con el control de relleno apuntamos en la esquinita la cruz negra, arrastramos, ese es el control de relleno y rellenamos las fórmulas. El total, ¿cuánto fue el total del bruto? Sería la suma, pues el subtotal más el IGB. Bueno, ahí no hay problema, el subtotal está en la celda E6 más el IGB o el impuesto que está en F6. O sea, casi estoy, y más abajo sería E7 más F7, E8 más F8. Entonces basta con hacerle una vez y de ahí ya se copia. Bien, aquí se está viendo la fórmula que estoy aplicando, ¿no? Pero eso es como para que lo entiendan, ¿sí? Entonces algo normal, ustedes lo ven, hacen la fórmula y ven el resultado. ¿Quieres ver qué fórmula has aplicado? En la barra de fórmula ves la fórmula que has aplicado, ¿sí? Entonces esto lo estoy haciendo como para avanzar más rápido.
¿no? Bien, entonces eso sería, lo voy a dejar fórmulas, si quieren verlo, mira, mostrar fórmulas y ven las fórmulas que se ha aplicado. Vámonos a absolutas ahora. ¿Cómo es una celda absoluta? A ver, entonces fórmulas, o sea, significa que esa celda absoluta relativa debe estar dentro de una fórmula, pues si no, no se puede decir que es celda absoluta o relativo. Lo mismo que hemos hecho acá, es la misma tablita, ¿no? Acá están las unidades vendidas, precio unitario, el subtotal, y el subtotal ya está, pues es el producto de unidades por, ¿no? El precio unitario. Y el total es la suma del subtotal más el IGB. Es lo que hicimos aquí, por eso está desarrollado. Pero acá vamos a cambiar el IGB. ¿Cómo lo hicimos? El 0.18 de ¿qué? Del subtotal. Pero en vez de usar una constante, como le dije, hay que tratar de usar siempre direcciones de celda. Entonces acá el ejemplo es esto. El impuesto está en la celda J1, ¿no? Está en la J1. Entonces, ¿qué pasa si yo digito así? Igual el 18% que está en J1 por el subtotal que está en una celda a la izquierda. Enter. Y si yo copio hacia abajo, mira, voy a copiar algunos. ¿Qué pasó? 0. ¿Por qué? Porque si yo le doy F2, dice J1, que es 0.18 por el subtotal. Enter. F2. Claro, está bien, aquí era J1 y abajo es J2 por ser relativo. Y en J2, ¿qué hay? Nada. Y lo toma como 0. 0 por algo, 0. Bien, entonces voy a hacer que se vean nuevamente las fórmulas para que se entienda más rápido. Entonces, como siempre quiero multiplicar por J1, acá cambia J1, J2, J3. Bueno, yo siempre quiero J1. E6, E7, 8 está bien, eso sí quiero que cambie, porque quiero el que está a la izquierda es 6, el que está acá, el que está en la siguiente fila, el que está a la izquierda es de E7, y en la tercera fila del IGB, el que está a la izquierda es E8. Eso está bien que cambie, pero J1 no quiero que cambie. Siempre quiero que sea J1, porque si no va a ser J2 no hay nada, J3 no hay nada, por eso es que devolví a 0. Entonces, ahí es donde yo le digo, ya, yo quiero que J1 sea absoluto, sea una celda absoluta. ¿Y cómo digo que sea una celda absoluta? Le doy un clic, F2, F2 es para editar una celda. Me ubico en cualquier parte de J1 y presiono F4. F4 hace que sea absoluto la celda. Le han antepuesto el dólar tanto a la columna como le han antepuesto el dólar a la fila. Entonces miren, cuando yo copio esta fórmula hacia abajo, ¿qué va a pasar? Siempre va a ser J1, J1, J1. Esa es una celda absoluta. ¿Qué es una celda absoluta? Es aquella celda que está en una fórmula y al copiar la fórmula a otra celda, su dirección nunca cambia, siempre es J1. Copies a donde lo copies. Mira, ¿qué pasa si yo lo copio esto a la derecha? Siempre es J1. O de aquí lo copio hacia arriba. Siempre J1. El que cambia es E6 porque es relativo. E6, F6, G6. Y si lo copio en la misma columna, ¿no? Es el que cambia S6. Pero J1 nunca va a cambiar su dirección porque es absoluto. Bien, entonces, como tenemos que trabajar con direcciones de celda, y si tenemos ese valor en una celda, y no quiero que cambie la dirección de la celda cuando copie la fórmula a otras celdas, o quiero fijar esa celda dentro de una fórmula, entonces le digo que sea absoluto, ¿no? Entonces acá una celda absoluta es J1, ¿no? Entonces aquí voy a copiar esta fórmula para ponerlo por acá como ejemplo, ¿ya? Y lo voy a poner aquí un poquito más grande, ¿no? Entonces esto es absoluto por un relativo, ¿no? Vamos a poner acá, se ha hecho un absoluto por un relativo, ¿no? Entonces se ha hecho lo que está arriba, una celda absoluta por una celda relativa. Absoluto, le antepongo el dólar tanto a la columna como a la fila. Es que si yo le antepongo el dólar significa que J nunca va a cambiar, y le antepongo el dólar al 1 significa que 1 nunca va a cambiar. Pero si yo quiero que cambie la columna, entonces le quito el dólar. O si yo quiero que cambie el 1, le quito el dólar. Por ejemplo, mira. Vamos a malograr un poquito acá, pero después lo regresamos como estaba, ¿ya? Voy a dar F2. J sí quiero que cambie, entonces borro. Ya. Copio hacia abajo y siempre es 1. Claro, no cambia, porque le he puesto el dólar delante al 1. Nunca va a cambiar. Pero el J sí va a cambiar.
Pero ¿por qué no cambió acá? Es que es la misma columna, pues no he copiado una columna diferente. Entonces cuando yo copio una columna diferente, ahí cambia, pues J, K, L, M, N. Claro, porque no estaba el dólar delante de la J, o sea, la J va a cambiar si copias a una columna diferente, ¿no? Claro, y si copio una columna hacia la izquierda, cambia, pues J, I, H, ¿ves? Control Z. Ahora, y si borro el dólar en el 1 y le antepongo solo a la J, a la columna, significa que la J nunca va a cambiar, pero el 1 sí. Mira, acá el 1 no cambiaba porque estaba antepuesto el dólar, pero ahora yo lo copio hacia abajo y el 1 sí cambia. Y la J nunca va a cambiar. Claro, como es la misma columna, no cambia, profe, pero si yo lo copio a una columna diferente, igual sigue siendo J, J, J. Claro, ya si copio a otra celda diferente, sigue siendo J. Pero como copié a una fila diferente, cambió la fila, porque en la fila no estaba antepuesto el dólar. Esto es lo que se le llama celdas mixtas. ¿Sí? Voy a hacer esto. A ver, entonces voy a dejarlo como estaba al comienzo. Va a ser, el ejemplo era que sea absoluto, le antepongo el dólar. Entonces yo uso el dólar cuando quiero que una dirección de celda no cambie, ¿no? O sea, yo copio la fórmula a otra celda, no quiero que cambie su dirección. Lo puedo decir que sea absoluto. Vamos por acá con celdas mixtas, ¿ya? Celdas mixtas. A ver, ¿de qué se trata? Miren, ya con esto acabamos con los tipos de celdas, ¿no? De lo que tenemos que ver nosotros aquí. Poniendo nombres, vamos a ver poniendo nombres y trabajando con celdas, con referencia de celda hemos visto relativo, absoluto. Ahora vamos a ver mixtos, porque existen los mixtos también, que es la combinación de relativo y absoluto. A ver, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de aplicarle un 5%, ¿no? Vamos a suponer que se ha proyectado en el mes de enero, se está haciendo cálculos, que en enero se venda 3 millones del producto 1, pero con un 5% de descuento. ¿Cuánto sería el 5% de descuento de 3 millones? ¿No? ¿Cuánto sería el 5% de descuento de 5.500 millones? ¿Y cuánto sería el 5% de 4 millones? O sea, acá sería 5% por 3 millones, 5% por 5 millones 500 mil, 5% por 4 millones. Y acá abajo sería el 4% de 3 millones, el 4% de 5 millones 500 mil, el 4% por... O sea, es hacer eso. Bien. Lo puedo hacer uno por uno, pero mira, ¿cuántas celdas son? Son muchas celdas, ¿sí o no? Entonces aquí solamente, a ver, vamos a ver. Ah, son 10. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 60 celdas. Entonces yo lo que quiero hacer es esto. Quiero hacer una fórmula en una celda y de ahí lo relleno hacia abajo y lo relleno hacia la derecha y que ya esté para todos. Bien, pero vamos a ver cómo sería esa celda, porque siempre tengo que multiplicar 3000 por 5%, 5500 por 5%. Vamos a trabajar con direcciones de celda. Pero vamos a hacerlo en forma individual como para 3 celdas y ahí voy a fijarme qué es lo que debe cambiar, qué es lo que quiero que quede fijo, qué es lo que no quiero que quede fijo. ¿Qué parte de la celda quiero que sea absoluto? ¿Qué parte de la celda quiero que sea relativo? Bien, entonces, a ver, vamos a empezar el primero. Voy a empezar por las ventas, pues, ¿no? Proyectadas. Entonces, 3 millones que está en F4 por, quiero sacar su 5%, ¿no? O al revés, también puede ser 5%. El orden de factores no altera el producto. Ya puede empezar así, de arriba, y voy a multiplicar por lo que está aquí abajo. Flecha hacia abajo, Enter. Otra vez, igual, 3 millones, de esos 3 millones quiero sacar su 4%. Uno más, igual, de estos 3 millones que está en F4, quiero sacar su 8% que me indique en la celda C9. Bien, claro, y así haría para los demás. Ahora voy a hacer para febrero. Y de la misma forma, pues, de 5.500.000 quiero sacar su 5%, que está en C7. De los 5.500.000 quiero sacar cuánto es el 4%, que está en C8. Y de los 5.500.000 que está en G4, quiero sacar su 8% que me indique en la celda C9. Voy a hacer una columna más, pero de acá voy a usar dos nada más. Con eso ya nos damos cuenta. Igual, ¿cuánto es 4 millones? Quiero sacar de los 4 millones cuánto es su 5%, que está en C7. A ver, de estos 4 millones quiero sacar
su 4%, ¿no? Que me está indicando en C8. Y ahí están los resultados, pues. ¿Cuánto es el 5% de 3 millones? Ahí está, de 5.500.000, de 4 millones, ahí está el 5% de cada uno de esos valores. Bien. O aquí es de 3 millones, ¿qué porcentajes de acuerdo a lo que me indica cada fila? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer que sea absoluto o relativo? Entonces, mira, nos sirve bastante esto. Si yo me voy a fórmulas, mostrar fórmulas, y acá voy a analizar. A ver. Mira, ¿qué pasa si es una celda y esto lo copio para todos y me debe dar esto? Y lo copio a la derecha y me deben dar estos. Y acá lo copio hacia abajo y me deben dar estos. A ver, vamos a analizar, mira. ¿Qué pasa si esta celda yo lo copio hacia abajo? F4, F4, F4. Ah, ya, mira. Como estoy copiando en la misma columna, se supone que F, así sea absoluto o relativo, nunca va a cambiar porque es la misma columna. Pero estoy copiando a otra fila la fórmula y siempre es 4, 4, 4, entonces 4 no debe cambiar, y si 4 no debe cambiar, mira, hacia la derecha es 4, 4, 4, 4, la primera celda es 4, 4, allá el 4 no debe cambiar, entonces le doy clic F2 y le antepongo el dólar, porque el 4 no debe cambiar, pues. En cambio, si yo copio esto a la derecha, este es F4, G4, H4, ah, ya, F sí debe cambiar, entonces no lo antepongo el dólar. Ahora vamos con la segunda celda, C7. Si copio hacia abajo C7, C8, C9. Bueno, como es en la misma columna, se supone que nunca va a cambiar. Pero si copio una columna diferente, C7, C7, allá. C nunca debe cambiar. Mire, C, C, C. En cambio F sí, F, G, H. Por eso es que a F no lo puse absoluto. Pero cuando yo copio esta fórmula a la derecha, C se mantiene siendo C. Entonces, le voy a dar clic F2. Y al C lo voy a anteponer el dólar, le digo que C no cambie. Y el 7, abajo 8, 9, ese sí debe cambiar. Claro, acá hace 7, 8, 9, 10. Ya está, eso es la fórmula. Miren, si quieren lo probamos, borro todo lo que está por acá. Y ahora esto lo copio hacia abajo. Lo copio hacia abajo y de aquí lo relleno hacia la derecha. Y ya está todo. Si quieres lo podemos probar. Mira, le doy clic a una celda, dice el azul por el rojo, acá está el azul y aquí a la izquierda está el rojo. Por acá, clic, el azul por el rojo, ¿ves? ¿Ves lo importante de esas celdas relativas, celdas absolutas? Bien, entonces ya voy a poner práctica como para que hagan esto con una fórmula. Bien, entonces bastó hacer uno y tendría que ver qué es lo que debía cambiar, qué es lo que no debía de cambiar y ya está las 60 fórmulas. ¿Sí? Ya está las 60 fórmulas. Entonces aquí están las celdas mixtas. Si quieres ver los resultados, ya sabes, te vas a fórmula, mostrar fórmula. Pero yo lo voy a dejar aquí para que se recuerden que tienen que hacer esto, mostrar fórmula. Entonces acá está con celdas mixtas, celda absoluta, que es J1, y E6 es relativo. Claro, y la anterior es, ya sé que esto es relativo, relativo, y acá hay un relativo y una constante. Pero para que quede como el ejemplo de la otra hoja, voy a pegarlo por aquí. Entonces, un poquito más a la derecha, y aquí lo voy a pegar. Y aquí hay un ejemplo de una constante por una celda relativa. Vamos a poner, está bien, una constante por una celda relativa. ¿Sí? Una constante por una celda relativa. En cambio acá es una celda absoluta por una celda relativa. Voy a poner así, ¿ya? Celda absoluta por una celda relativa. Bien. Ahí está. Esto fue con espacios. ¿Qué pasa si le dejo espacio? A ver. Entonces va a quedar así. Rojo lo voy a poner. Y ya está. Bien, entonces son los tipos de celdas ya que hemos visto. ¿Sí? Celdas relativas, absolutas, ¿no? Cómo hacer lo que sea absoluta, y de pasada hemos visto celdas mixtas, ¿no? Claro, por ejemplo, el primero es F4, es mixto, pero absoluto en fila.
la segunda celda es mixta, pero absoluto en columna. Bien, a ver, como hacer un repaso, vamos a irnos un poco más a la derecha. Acá dice repaso. A ver, tenemos la celda H5, está en una fórmula, ¿no? Claro. ¿Y cómo le cambiamos el tipo de celda a celda relativa? Bueno, H5, claro, se supone que debe estar en una fórmula, ¿no? Va a ser igual a H5. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que esto está en una fórmula, pero yo voy a poner así, espacio igual. Ya está, es H5, porque se supone que para que sea relativo a absoluto mixto debe estar en una fórmula, pues, y las fórmulas empiezan con igual. ¿Y cómo le digo que ese H5 sea absoluto? Bueno, voy a dejar un espacio para que no lo tome como fórmula, igual H5. Bien, pero le voy a anteponer el dólar. Y que se ve en mayúscula ya. Eso sería una celda absoluta. O sea, ¿cómo le digo que H5 sea absoluto? ¿Y cómo digo que H5 sea mixto, pero absoluto en columna, ¿no? Celda mixta, absoluto en columna. Allá. Espacio. Si no, no se ve el igual, pues. Y le digo acá que sea mixta, absoluto en columna. Allá, la columna absoluto. Dólar, la columna es H. Y la fila es 5. Ahí está, un mixto, pero absoluto en columna. Y mixto, absoluto en fila. Allá, igual, dólar. Celda mixta absoluto en fila. Entonces la columna no es absoluto, solo la fila. La fila es 5. ¿Sí? Aunque puedo hacer esto, ¿no? Le quito el espacio, se ve el resultado. Claro, ¿qué cosa hay en H5? No hay nada, pues ahí está H5. No hay nada. Pero voy a poner algo en H5 para que... ¿no? Entonces H5, aquí voy a poner, por ejemplo, 100. Entonces todos me devuelven 100. ¿Sí? Ya está, pero le voy a dejar fórmula, mostrar fórmula. Ahí está, así mejor lo voy a dejar. De esa forma. Bien, entonces ahí está el H, ¿no? Claro, esto es un relativo. Si yo copio hacia abajo, H6, H7, H8, control Z. Y si copio a la derecha, cambia la columna, H, I, J. Pero en cambio, ¿esto qué significa? Que no va a cambiar copies a donde lo copies, ¿no? Siempre va a ser H5, ese es absoluto. En cambio acá dice absoluto va a ser H, pero el 5 sí puede cambiar. El 5 cambia cuando copie una fila diferente, pues, ¿no? Y el H no va a cambiar porque es la misma columna, pero cuando copie otra columna tampoco va a cambiar porque le han puesto el dólar al H. En cambio acá, H sí va a cambiar. O sea, significa si copia una columna diferente, cambia H, I, J. Pero el 5 nunca va a cambiar, copie a donde lo copie. Siempre va a ser 5. Bien, entonces eso fue, ¿sí?, tipos de celdas que están dentro de una fórmula. Celdas relativas, absolutas, mixto, absoluto en columna y mixto, absoluto en fila. Bien, entonces habiendo visto esto, ya vamos como para terminar con esto de aquí, dice poniendo nombres a las celdas. Claro, y después vamos a ver funciones, poniendo nombres a las celdas. Bueno, en este caso un rango, pero como estamos viendo fórmulas con direcciones de celda, entonces hemos visto cómo hacer que no cambie o se permanezca fijo siempre, ¿qué cosa? J1, que es 18%, ¿no? Entonces, acá está J1, es 18%. Y no quiero que cambie la dirección de J1, le digo que sea absoluto. Esa es una alternativa. La otra alternativa es poniendo nombres a las celdas. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Bien, significa que a esta celda J1, acá dice J1, ¿sí? Le voy a poner un nombre que no sea J1. Entonces, ¿cómo ponemos un nombre a una celda? De esta forma, le damos clic a J1 y aquí arriba en el cuadro de nombre donde dice J1 le voy a poner impuesto, IMP. Enter, si no, no queda el nombre. Ya quedó. Ahora, cuando... Este es el mismo cuadro que hemos tenido anteriormente. El subtotal, el producto de los dos. El total es la suma del subtotal más el IGB. Hay que desarrollar solo el amarillo. Entonces acá en el amarillo sería igual a J1, pero J1 tiene un nombre, se llama IMP, por
el subtotal por la celda que está a la izquierda. Enter. Y yo lo copio hacia abajo y ya está. Si quieren vamos y lo veo fórmulas. Ahí está. Entonces dice impuesto. ¿Quién es IMP? Mira, le doy clic. Vengo acá y le digo clic y se va aquí, ¿ves? IMP es la celda J1. Entonces siempre va a ser IMP. En cambio E6 es relativo, eso sí cambia. IMP es J1. Entonces acá tienes otra alternativa, poniendo nombre a una celda o haciendo que sea absoluto una celda, o sea J1 es absoluto, ¿no? Celda absoluta por relativa. En cambio aquí, ¿cómo sería? Poniendo nombre a una celda, ¿no? Entonces acá sería esto, voy a copiar, lo voy a pegar por acá, ¿no? Esto sería igual, nombre de una celda, nombre de celda por celda relativa, ¿no? Para que quede así como ejemplo, ¿ya? Entonces, poniendo un nombre de una celda por celda relativa, y el nombre de la celda nunca va a cambiar. Y cuando uno lo pone nombre, lo puede llamar desde cualquier otra hoja, ¿sí? Mira, ¿cómo se llama esta celda? O esta hoja de cálculo, se llama nombre celda. ¿Qué pasa si yo quiero operar un número por la celda que está en J1, pero de la hoja nombre celda? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a repaso que dice. A ver, eso lo voy a hacer yo por aquí. ¿Ya? Voy a disminuir este ancho ahí. Aquí lo voy a hacer. Entonces, yo le digo, a ver, igual. Quiero J1. Ahí está, y J1 me dice no hay nada, pues. No, yo quiero J1 que esté en nombre de celda. Ah, ya, entonces tengo que poner acá el nombre de la hoja, signo de admiración, J1. Y acá le estoy diciendo el contenido de la celda J1, pero que está en la hoja nombre celda. Y nombre celda está acá, enter. ¿Sí? Claro, como estoy viendo la fórmula, voy a quitarle acá, fórmula, allá, escape, ahora sí, fórmula, mostrar fórmula, 0.18. ¿Ves? Entonces, y lo voy a multiplicar por 100. El 0.18 de 100, 18, pues, ¿no? Ahora, entonces aquí es esto. Y por acá voy a hacerlo igual IMP de ¿qué? De 100. Más cortito. Entonces yo al nombre que le he puesto a una celda lo puedo llamar desde cualquier hoja. Acá lo estoy usando IMP. IMP está en nombre de celda. IMP hace referencia a la celda J1 que está en la hoja nombre celda. Entonces tiene dos alternativas. Cuando quieres trabajar con valores de diferentes celdas que están en diferentes hojas, tienes que poner el nombre de la celda, pero antes le tienes que poner de qué hoja es. ¿Y qué pasa? Mira, si esto lo copio hacia abajo, siempre el 100 no va a cambiar, pues, pero esto era constante. En cambio esto de acá va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo copio, mira, dice J2, J3, J4. Claro, acá en J2, J3, J4 no había nada, pues. ¿Verás? Entonces, IMP es equivalente a esto, mira. Lo mismo, pero absoluto, porque se supone que no cambia, ¿sí o no? Ahora sí yo lo copio, ahora sí. Los dos son 18. Entonces, el equivalente de IMP es igual a decir nombre de celda, signo de admiración, $J, $1. Bien, entonces en realidad nombre de celda, ¿no? Con su dólar y todo eso, voy a ponerlo acá alineado a la derecha, ¿ya? Es equivalente a IMP. Bien, entonces esto no hay que olvidarnos, ¿sí? IMP es equivalente a nombre de celda, signo de admiración, que cierra, $J, $1. Eso es equivalente a IMP. ¿Por qué? Aquí hemos visto, pues, eso hace que no varíe, porque IMP nunca cambia. Bien, entonces, ustedes ven con cuál de ellos trabaja, ¿no? Si quieren ponerle el nombre a una celda o con dirección de celda, pero hay que poner el nombre de la hoja. Si quiere usar ese valor, pero que está en otra hoja, hay que ponerle el nombre de la hoja. Y lo mismo va a pasar cuando trabajo con rangos. Yo le pongo un nombre a un rango y ese nombre lo puedo llamar desde cualquier hoja. Se hace todo más simple.
Bien, entonces, a ver, hemos visto los tipos de celdas y ahora esto queda como para que ustedes practiquen, ¿no? Que estaba acá tienen, por ejemplo, tienen que sacar cuánto es el interés y tienen que sacar cuánto es el monto final, utilizando las fórmulas que están acá. Mira, y acá está y a qué es igual, dice es igual a PIN, P por I por N. ¿Quién es P? P es el monto inicial, ¿quién es I? Y es la tasa que está en D6 y en D8 está N. Entonces, ¿qué significa? Acá tienes que multiplicar 4, 6, 8 ya. D4 por D6 por D8. ¿No? Entonces, si quiero hallar el interés, entonces acá sería igual D4, ¿no? Por la tasa que está en D6 por el número de periodos que está en D8. Ahí, azul, rojo, morado. Ah, no, no es D8. Ah, ahora sí, el morado está por acá, está por otro lado. Bien. Azul, rojo por morado. Ahí está P por I por N. Eso es lo que hay que hacer. Lo que tienes que hacer es reemplazar cada una de las variables por una dirección de celda. Ya está. Y así cualquier fórmula que tenga operadores lo puedo llevar a Excel. Por ejemplo, el de acá, ¿no? Voy a hacer este que es más simple. Ustedes hacen este otro. Acuérdense, o acá ya. Este es paréntesis, paréntesis. Voy a hacer eso mejor. Este es igual, pero ahora con interés compuesto, ¿no? Como usan los bancos, las tiendas. P. ¿Quién es P? P es el préstamo. Por. Acuérdate que hay que indicarlo todo. Esto generalmente siempre se olvidan. Abro corchetes, paréntesis. Acá en Excel es paréntesis, paréntesis. La constante 1 más la tasa. La tasa es la celda de 17. Cierro paréntesis y dice elevado a la n. Allá al 94, si no te sale en el teclado, pero al 94 sí o sí te va a salir. Elevado a la n. Y la n es la celda de 19. Todo eso menos 1, menos 1. Cierras corchete, aquí en Excel es paréntesis, enter y ya tienes cuánto es el interés. En interés compuesto se supone que debe salirte más que en el interés simple. Bien, entonces eso ya ustedes lo hacen. Y de la misma forma, si hicieron esto de acá, entonces ya esto lo hacen de sobra. Pues. La cosa es por acá, tengo varios clientes, le hace un préstamo, cuál es la tasa que se le cobra y ese cliente va a pagar después de esta cantidad de periodos. ¿Cuánto de interés paga cuando viene a pagar? ¿Cuánto es el monto final? Ya aplicando esta fórmula. Haces uno y ya va a estar para todos. Pues. Porque la fórmula es la misma para todas las filas, ¿no? Va a ser 2 celdas a la izquierda por una celda a la izquierda elevado a 3 celdas a la izquierda. Y como es lo mismo para todos, haces uno y arrastras. Bien, entonces eso queda para que lo resuelvan. ¿Ya? Y aparte que va a haber otras prácticas ahí en el Trilce. Bien, entonces esto es en cuanto se refiere pues a las fórmulas. ¿Sí? Es en cuanto se refiere a fórmulas básicas, fórmulas con referencia de celdas relativas absolutas mixtas y poniendo también nombres. Bien, en la otra parte vamos a ver ahora funciones básicas.